Hola chicos y chicas, comenzamos con los proyectos de San Valentín porque ya está a la vuelta de la esquina. El día de hoy vamos a hacer este bello mini llavero de gatito coquetón para todos aquellos que desean regalar algo especial en ese día. Este es uno de nuestros primeros proyectos que vamos a hacer de aquí hasta el día 14 de febrero. Sin más que decir, comenzamos. Para este proyecto vamos a necesitar fieltro. En este caso voy a utilizar estos tres colores: hilos de bordar, tijera, pegamento, cinta y una argolla de llavero. Y ya está todo listo para que podamos empezar. Yo ya me adelanté un poco, ya corté los moldes, he plantillado y he cortado las piezas en fieltro. Ahora vamos a proceder a hacer la primera cara del gatito para luego poder unirlo. Para coser las piezas pequeñas, como son el hocico y los ojitos en forma de corazón, vamos a utilizar solamente una hebra del hilo moliné. Para tener un punto de referencia de dónde voy a colocar el hocico del gatito, podemos cortar el molde. En este caso yo he cortado la base donde va a ir el collar con el cuerpo, y con una tiza o un plumón blanco puede ser, trazamos una línea para que esa sea de guía de la altura. Una vez que ya tenemos la línea, simplemente vamos a ubicar en el punto. Para que no se mueva, con ayuda de una gota de silicona, vamos a pegar la pieza. Esto es más que suficiente, solamente es para fijarla y ya tendríamos centrada. Lo mismo vamos a hacer con los ojitos del gato. Corazoncito aquí y un corazoncito acá. Vamos a fijarlo con una gotita de silicona para que nos sea más fácil, ya que es un poquito pequeño. Ya está. Una vez que ya tenemos ubicadas todas las piezas, procedemos a coser. Vamos a utilizar en este caso la puntada paso atrás, que ya lo he mostrado en videos anteriores, para poder coser todo el hocico y los ojos del gatito.
Una vez que hemos cosido los ojos y el hocico con un hilo, en este caso es lo que me sobró de lo que cosí los ojos, así en dos, vamos a hacer lo que sería la boca y la nariz. Primero voy a hacer la línea de abajo. Voy a comenzar acá, calculando el medio, ahí tengo la línea, y luego voy a hacer otra línea para la nariz del gatito y listo. Simplemente cerramos el punto por la parte de atrás haciendo un pequeño nudo, cortamos con la tijera y ya está, ya tenemos la cara del gato. Ahora con hilo blanco le vamos a hacer una especie de pelitos en el pechito. Para hacer los pelitos del pechito estoy utilizando hilo perlé. En este caso voy a comenzar desde el centro del hocico y simplemente vamos a hacer líneas intercaladas, una dejando un espacio claro. Vamos a hacer una arriba, una para abajo, una arriba, más o menos la distancia es a cálculo, y una para abajo de esta manera, y terminamos. Bueno, en este caso lo voy a dejar ahí para que no se pegue tanto al borde y a la hora de hacer la costura no se note que está tan pegado. Entonces voy a continuar. Ahora voy a hacer abajo, abajo otra línea, esta distancia más o menos, y voy a coser para este lado otra línea abajo, una línea arriba, y una línea abajo, y así voy a continuar hasta terminar una tercera línea, y con eso ya estaría listo nuestro gatito para poder unirlo. Bueno, chicas, les cuento que me olvidé de grabar la parte de la unión del gatito, así que les voy a hacer una demostración con esta tela. En primer lugar, vamos a colocar el hilo en nuestra aguja y le vamos a hacer un nudito. Para comenzar la unión, en una de las piezas vamos a introducir la aguja y el nudito va a quedar ahí escondido. Luego vamos a llevar nuestro hilo hacia arriba y va a quedar así como una especie de semicírculo. A un costadito del punto donde hemos iniciado vamos a meter la aguja y vamos a crear nuestra primera puntada. Vamos a calcular la distancia dejando una separación, hacemos nuevamente el semicírculo, metemos la aguja y a través del hilo pasamos la aguja y creamos así una especie de valla. Seguimos, calculamos nuevamente la distancia, metemos la aguja, ¿ven? Pasamos por esta especie de semicírculo, nuestra aguja, jalamos el hilo y ya tenemos dos vallas más. Nuevamente calculamos la distancia, metemos la aguja, pasamos a través del semicírculo, jalamos el hilo y listo, ya tendríamos la puntada. Esta puntada la vamos a hacer hasta llegar a la parte cerca de la base del gatito. Luego la vamos a rellenar y vamos a volver a cerrar utilizando ese mismo punto. Listo, ya tenemos el borde. Ahora vamos a meterle la napa acrílica para rellenar. En las orejitas con una tijera con punta vamos a empezar a empujar un poquito, despacito nada más, para darle un poquito de volumen. Y lo vamos
rellenando poquito a poquito las orejitas. ¿Está? Tenemos una orejita y ahora en la otra orejita vamos a meter también un poco de napa acrílica. Listo. Ahí está. Una vez que ya veamos que el relleno es suficiente, vamos a seguir cosiendo. Y luego vamos a cerrar todo el trabajo. Voy a terminar de coser y les muestro antes de cerrar. Ya estamos listos para cerrar. Esta es la última parte. Voy a hacerle unos cuantos puntos más. Acá se me enredó el hilo. No hay problema, simplemente jálenlo y se desate el nudo. Listo. Acá ya llegué a la parte final donde está el primer punto. Simplemente vamos a hacer un nudo de forma circular de cierre. ¿Ven? Jalamos bien y por la parte interior perdemos el hilo y ya tenemos listo nuestro gatito. Antes de finalizar, vamos a ponerle su correíta para que se vea súper guapo nuestro gatito. Voy a cortarle el hilo dorado y con la silicona voy a ir pegándole más o menos, calculando la altura, y ya está listo. Y simplemente ahora nos toca cerrar. Miren, voy a retirar todo esto. Miren qué bonito ha quedado nuestro gatito. Ahora vamos a ponerle la argolla de llavero y listo. Ya está mono nuestro gatito. ¿Cuánto nos hemos demorado en hacer todo esto? Solamente 15 minutos. Y de esta manera podemos hacer un llavero rápido, bonito, fácil y sencillo. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Este bello gatito, tienen que hacerlo. Realmente es muy lindo y súper fácil de hacer. Y es el regalo perfecto para la persona que más quieren en el día de San Valentín. No se olviden de darnos muchos likes, síganos, suscríbanse para poder seguir haciendo videos como este. Y ya les estaré compartiendo también videos de las cajitas scratch que estoy haciendo para mi bebé por su primer añito, saliendo del rubro de las manualidades, de los llaveros con fieltro. Porque sé que muchas mamitas, así como yo, también desean hacer ciertas cositas temáticas para los cumpleaños de su bebé, pero a veces es muy difícil conseguir moldes en internet. Así que he decidido compartirles con ustedes todas las cosas que estoy haciendo para mi bebé y que de esa manera ustedes también puedan hacerlas para sus hijos en la temática que más les guste. Bueno, sin más que decir, chicas, nos vemos hasta el próximo video y espero poder tener fotitos de ustedes con este bello gatito.